Bienvenidos al podcast del Aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas a todos. Hoy traemos a Arturo Acuña Soler, conferenciante, consultor y formador de directivos, autor del libro Un propósito más elevado, 3 reglas de un liderazgo consciente, experto en liderazgo, comunicación y comportamiento humano en organizaciones. Arturo es profesor de liderazgo y comportamiento organizacional en el Instituto de Empresa, en el IE Business School y en el IE University. Premiado como uno de los mejores profesores en varias ocasiones, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora nos lo contarás. Director del Máster de Dirección Hotelera y Restauración en Hostelería School of Tourism and Management. Y entre otros también trabaja en SDEN Business School y en SCP, Europe Business School. Como directivo ha estado en más de 20 años liderando equipos y puestos ejecutivos en cadenas hoteleras como Barceló y en sitios como pues, Galicia, Madrid, Baleares, Canarias y bueno, y luego fuera de España en México, Francia, República Dominicana, Alemania y Filipinas. Como consultor está especializado en el desarrollo de skills y habilidades de oratoria en ejecutivos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de, bueno, pues, si te parece, pues bueno, de tu trayectoria. No sé si te he definido bien. Bueno, sí, todo perfecto. Todo perfecto. Más o menos, el libro que acabas de... Bueno, ¿cuánto tiempo lleva el libro lanzado? Hace ya... Un año y medio. ¿no? Vale. Se llama Un propósito más elevado, 3 reglas de un liderazgo consciente, ¿vale? Oye, a ver, quería comentarte. Decía Tom Peters que no nos vamos de las empresas, sino que tratamos de escapar de los jefes. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. De hecho, además, una de las consultoras más importantes que hay en el mundo, que se llama Gallup, en un macro estudio que duró décadas y que bueno, abarcó casi a 1 millón de personas, pues, o más de 1 millón de personas. En este estudio también sacaron la misma conclusión. Y que al final es lo peor que puedes hacer es tener un mal jefe, incluso trabajando en una buena organización. Y que es posible incluso que estés en una mala organización donde la cultura no es la adecuada, pero mates por tu jefe porque ha creado una burbuja donde de alguna manera en ese equipo todo es más productivo, hay más compromiso, hay valores, y en fin, es un gran jefe que marca la diferencia. Ya. Vale, oye, ¿cómo se huye de los malos jefes? ¿Cómo se huye de los malos jefes? Bueno, hay malos jefes en todos los lados, hay que definir malos jefes, malísimos jefes, claro. Jefes tóxicos, incluso, y esto no es una broma, porque también los estudios lo demuestran, jefes que pueden llegar a ser psicópatas, ¿no? Y de hecho hay casos, como por ejemplo de Elizabeth Holmes en Theranos, no sé si conoces el escándalo. Sí, he visto en tu vídeo está explicado ¿no? Lo que estás comentando. Bueno, sí, un poco justo. Sí. Y luego también, bueno, pues podríamos hablar de Madoff. Bueno, pues son personas que tienen que pasar el test de psicopatía, de Robert O'Hare. Pero bueno, hay malos jefes, no necesariamente son psicópatas. ¿Y cómo se huye? Pues buscando otro trabajo, eso sería lo más fácil, pero también a veces no es tan fácil para otras personas. Buscar otro trabajo, cuando eres una persona sin responsabilidades y joven, pues no es un problema, y sobre todo cuando hay mucho trabajo. Pero hay personas que no pueden huir de los malos jefes porque están atrapados en el trabajo, por lo menos a corto o medio plazo. ¿Qué hay que hacer? Pues yo lo que siempre recomiendo es intentar no tomarlo por lo personal y, bueno, muchos ejercicios de respiración, ¿no? Y mucho mindfulness, ¿no? De alguna manera controlar tus emociones. Puedes incluso liderar un poco para arriba. No puedes cambiar un mal jefe, pero puedes controlar la situación. Pero, claro, un mal jefe lo ves rápidamente, seguramente, ¿no? Se identifica rápido. Pero un buen jefe, ¿cómo se identifica? Pues un buen jefe se identifica trabajando con él y enseguida viendo que es una persona que tiene credibilidad y esa credibilidad te la aporta día a día. Es un buen jefe. Un mal jefe te puede engañar, puede parecer que es un buen jefe durante 1 mes, 2 meses, pero luego después sacar su lado verdadero, ¿no? Un buen jefe también en un periodo de tiempo incluso corto o medio ya se puede ver. Estamos hablando de un jefe que es un jefe que une más que desune, claro. Que te saca todo, puede ser que te exija, y eso es lo bueno, ¿no? Que un buen jefe te exige resultados, pero también exige trabajo, pero él es el primero en que es un ejemplo a seguir en todas las cosas que suele predicar, ¿no? Un buen jefe
también es un buen jefe que es multiplicador de talento, ¿no? Es una persona que es muy inteligente, que es muy competente en lo que hace, pero que no tiene un ego, ¿no? Que de alguna manera es él y consigo, ¿no? Es una persona que al final busca lo que importa, que son los resultados, las metas globales, y que todos aportemos y que todos crezcamos y aportemos en el análisis de problemas, tomas decisiones. Vale, pero eso está muy bien, pero dime ejemplos de líderes españoles, políticos o empresarios ya sé que, bueno, evidentemente nosotros no conocemos a Amancio Ortega, por poner el ejemplo típico, ¿no? Pero personas que digas que identifiques dentro de, pues yo qué sé, ¿sabes? Juan Roig, ¿no? El de Mercadona, ¿no? Que pues es un tipo que, ¿no? Podría ser un gran líder, y es un líder que predica, bueno, pues probablemente todo esto que hablamos, ¿no? Yo imagino que Amancio Ortega también ha sido una persona que ha sabido rodearse de personas adecuadas. Sí. Atribuimos muchas veces el éxito a Amancio Ortega, pero Amancio Ortega se ha rodeado de personas, y ahí está también el acierto, ¿no? Rodearte de personas que te aportan, que te complementan y que te mejoran. Claro. Ese es el problema para los malos jefes, que las personas que les hacen sombra, ¿no? Pues son personas que se les tapa de alguna manera, ¿no? Sospechosas, ¿no? Claro. O el padre de familia que tiene una empresa y que, bueno, pues las cosas hay que hacerlas como él dice y como él ve, pero las cosas no son blancas y negras, ¿no? Siempre hay muchos matices. Entonces, ¿tú has trabajado con buenos jefes? Sí. ¿Con buenos o con malos? Con buenos. Pues mira, con buenos pocos. Ajá. Con malos con muchos. Pero también hay un nivel que estás obviando, y es el nivel de mediocridad. Y mediocridad es la media. Entonces, un jefe mediocre es un jefe, pues, la mayoría de jefes que vemos, ¿no? Que son jefes que pueden dar resultados, pero que no sacan lo mejor de las personas. En el largo plazo, pues, no hacen esas personas ni a sus equipos mejores. Yo hablo de personas-equipos, porque una cosa es 5 personas que tienes en un equipo, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, y que tienes que atender a esas personas individualmente. A lo mejor tiene problemas esa persona y están afectando al grupo. ¿Cómo puedes mejorar estas cosas? Aquí hablamos de coaching, por ejemplo, de monitorización. ¿Cómo puedes incluso potenciar las fortalezas de esas personas? Pero luego tienes que enseñar a trabajar el equipo. Y enseñar a trabajar el equipo el equipo tiene que compartir valores. Los valores se trasladan a comportamientos. Ese equipo tiene que tener, bueno, pues por ejemplo, esos comportamientos, esos valores, pues un sentimiento de responsabilidad muy, muy fuerte y muy sólido, ¿no? Pero también ese equipo tiene que saber comunicarse, ese equipo tiene que saber resolver los conflictos, no tiene que estar el jefe para todo, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Muchos de los buenos jefes comparten el liderazgo. Es decir, todos tienen una responsabilidad en el proceso de liderazgo. O sea, no son egoístas, quieres decir. Ahí está, no son egoístas. Pero fíjate, cuando hablamos de humildad, que es importantísimo, humildad por sí solo no vale. Tiene que estar compaginado con una gran confianza en sí mismo. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, me veo en mi carrera, yo era un jefe mediocre, incluso a lo mejor en algún momento fui mal jefe, y solamente en un momento de mi carrera que tenía muchísima más confianza en mí mismo, en mis capacidades, bueno, pues surgió esa humildad también, ¿no? Entonces, un jefe que es humilde también no solamente saca mejor a las personas, sino que comparte el crédito. Claro. Comparte el crédito, ¿no? Potencia a esas personas en todos los niveles, ¿no? Y si estás trabajando para una empresa, pues no tiene ningún problema y de hecho se orgullece, ¿no? del crecimiento de esas personas y hace ver a otros jefes que esas personas están creciendo. Y yo tengo esta idea, bueno, pues preséntala tú al Consejo de Administración, hasta que la presente yo. No son jefes que en ese sentido están seguros de sí mismos. Otros jefes dirían, uy, yo tengo esta idea, y se apropian de la idea de los colaboradores, se apropian de los proyectos de los colaboradores y luego se ponen las medallas, ¿no? Sí. Eso es un mal jefe. Claro. Incluso un jefe mediocre. Claro. Y tú cuando dices, le llamas líder consciente a un líder que es ya... Sí, yo llamo líder consciente a un líder... Yo un poco también extrapolo este nivel, que al final es un nivel básico que han empleado estudios, consultoras como Sengen Volkan, como otras. Pero entonces sería el nivel de excelencia, ¿no? Porque está mediocre, average, bueno y luego excelente, ¿no? Uh-huh. Incluso el jefe excelente... No es que sea perfecto porque no existe la persona perfecta, pero tiene unas fortalezas que son brutales y no tiene debilidades fatales. Una debilidad fatal es una habilidad que tapa todas esas fortalezas que tienes, ¿no? Por ejemplo, pues un ego, una falta de seguridad en ti mismo.
muchos temas, o incluso temas de competencias técnicas también, como... Bueno, pues para mí un jefe consciente es ese jefe excepcional, pero además es un jefe que trabaja el interior. Porque para mí y en muchos estudios también se está viendo que liderar es un proceso de liderar a otros, pero liderarse a sí mismo, ¿no? Es un poco como lo que decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en otras personas. Claro, tú tienes que conocerte a ti mismo, y conocerse a ti mismo es desarrollar una competencia que es, según algunos autores, la competencia más importante en el siglo XXI, que es la autoconsciencia. Y claro, la gente dice, sí, yo me conozco, vaya tontería, ¿no? No, pero la autoconsciencia es más difícil de lo que creemos, porque nos hacemos trampas al solitario continuamente. Por ejemplo, creemos que somos más competentes de lo que somos, y los psicólogos lo prueban con el sesgo de Dunning-Kruger, por ejemplo. ¿Qué eso es? ¿Perdón? O sea, el sesgo de... El sesgo de Dunning-Kruger es un estudio psicológico que hicieron Dunning-Kruger que probaba que las personas se ponían por encima de la media en todas las pruebas. Siempre se ponen por... O sea, sí. Pero bueno, el sesgo de Dunning-Kruger además pasa en la mayoría de jefes. Tú preguntas a los jefes, oye, ¿cómo crees que te evaluaría tu gente? Y te dices, bien, cojonudamente, por encima de la media, ¿no? Por encima de la media no pueden estar todos, para empezar, pero es que cuando realmente ven esas evaluaciones, pues son evaluaciones que atribuyen o que están en la mediocridad, no están en... Eso por un lado. Pero por otro, el sesgo me he ido del hilo. Mira, si mi pregunta era, ¿qué 3 habilidades son claves para ser un líder consciente? Has dicho la autoconsciencia. La autoconsciencia, y entonces es esta capacidad... Sí, bueno, iba a decir, hablamos del sesgo, lo que pasa es que nos hemos ido al sesgo, ¿no? Pero también dentro de la autoconsciencia tienes que ser capaz de reconocer tus emociones, de ver tus emociones en la acción. Hay emociones negativas, las emociones negativas tienen que estar ahí, ¿no? Pero cómo esas emociones negativas no te arrastran, cómo desarrollas las emociones positivas y cómo contagias las emociones positivas. ¿Y qué haces con las emociones negativas? Entonces, cómo reconoces esa emoción y cómo gestionas esa emoción. Y si eres un jefe, y eres un jefe que está más arriba incluso en una jerarquía, pues esas emociones todavía impactan más y tienes más responsabilidad, porque tus emociones son las que se van a trasladar al resto del equipo, ¿no? Imagínate que Marcio Ortega o Roig, ¿no? Se levantan de pie izquierdo y están todo el día gritando. Un día vale, ¿no? 2 días, ¿no? Pero si esto es un continuo, esa será la emoción negativa, ¿no? Claro. Que se verá en su compañía. Entonces, las emociones, tus competencias interiores, tus fortalezas y tus debilidades y los valores. O sea, las 3 serían... Los valores, pero los valores es la forma de pensar que tenemos, ¿no? Las 3 cosas son las que tienes que trabajar con la autoconsciencia, ¿vale? Esa es la segunda área. Claro, vale. ¿Vale? Pero es que hay una tercera. La primera área es desarrollar a otros, mejorar a otros como personas y como equipo, ¿no? Y hablo de la cultura organizativa como fuente de todo. Y la tercera área, hablo de que el líder consciente tiene que ser un líder social, un líder que realmente se preocupe por, bueno, primero los clientes, ¿no? Los stakeholders, el cliente es... sin clientes no hay empresas, ¿no? Y no es lo mismo el enfoque que tiene, por ejemplo, Amazon o Jeff Bezos con el cliente, que es obsesión por el cliente, y así lo demuestra todos los días, que decir que me importa el cliente, cuando en realidad pues, lo que te importa es la pasta, no el cliente muchas veces. Y luego hay otro stakeholder muy importante, que es la comunidad y el medio ambiente. ¿Vale? Una empresa, un directivo en el futuro tiene que preocuparse de estas cosas. ¿Cómo das de vuelta a la comunidad? Podríamos hablar pues, de cómo vas a colaborar con ONGs, cómo vas a trabajar en tu cadena de valor con ONGs o cómo vas a aumentar los impactos sociales con los proveedores adecuados. Podríamos hablar de voluntariado, de filantropía, hay muchos campos de mejora social. Lo que pasa que dentro de las 3 habilidades que te preguntaba, o sea, por resumir, una sería autoconciencia, ¿no? Autoconsciencia, vamos. Autoconsciencia. La segunda sería el líder coach o el líder que desarrolla a otras personas. O sea, la autoconsciencia, que es conocerse uno mismo, para entendernos, ¿no? Liderarse a sí mismo. Liderarse a sí mismo. Para que eso no es una habilidad, eso es o sea, es más que una habilidad. Eso son muchas habilidades en una, ¿no? Yo no defino como habilidad, yo lo defino como área de trabajo, dimensión, y yo en el libro hablo de regla, ¿no? Porque es una regla, o sea, es una regla, o sea, es un must. Y luego he dicho, son clientes, el medio ambiente y la sociedad. Vale, o sea, clientes. Y clientes es bueno, pues depende del sector, pero evidentemente es desarrollar una cultura de obsesión por el cliente, ¿no? Pues, Bezos, Google es una cultura hacia el usuario, ¿no?
brutal. Netflix igual. Bueno, pues si tienes una tienda o tienes un hotel o tienes un restaurante, pues hablamos de servicio, ¿no? El servicio que das, ¿no? Pues hay muchos ejemplos, ¿no? En el sector de la aviación, que no es un sector que se aprecie por ese servicio extraordinario, hay excepciones. Y que no necesariamente tienen que estar posicionadas en el segmento más alto, sino en low cost. Podría hablar de Southwest Airlines o JetBlue, por ejemplo. ¿Y tú crees que un líder se hace o nace o se hace? Por supuesto que un líder se hace. O sea, es una... Pero tiene que partir de una base importante. Tú puedes tener un gen, ¿no? Imagínate que tu padre era directivo y tú de pequeñito ya estabas en los Boy Scouts y eras el delegado de la clase y eso son tonterías. Son tonterías porque al final, sí, puedes tener bueno, pues vamos a poner un gen que has heredado, pero al final cada contexto, cada momento, cada reto vas a sacar más de ti y ese líder, incluso vas a cometer muchos errores. ¿Cómo vas a realmente a reflexionar sobre esos errores, a aprender esos errores, aunque suena atópico, ¿no? Pero es que es así. Y al final, pues, esa parte de la autoconsciencia y esa parte de liderarse a sí mismo es lo que realmente te va a hacer continuamente mejorar. Yo he sido un mal jefe, un jefe mediocre, como he dicho, y yo, pues, mejoré muchísimo. Y dentro de esas 3 habilidades o áreas que hemos comentado, ¿vale? La oratoria es muy relevante, ¿no? A la hora de comunicar, ¿no? Bueno, la oratoria... yo más sí, el hablar en público, saber comunicar. Yo hablo de comunicar con impacto, ¿no? Vale. Y utilizo más mucho el modelo TED Talk, pero utilizo hablar con... Bueno, pues no solamente hay que tener unas capacidades o skills de comunicación como confianza, tono de voz, modulación de la voz, comportamiento. El carisma hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hemos hablado de psicópatas y los psicópatas pueden ser muy carismáticos. Cuidado, que el carisma puede ser superficial, manipulador. Hay un carisma, ciertamente es un carisma más auténtico. Carisma, en public speaking yo lo llamo conectar, realmente conectar con tu audiencia. Tu audiencia te ve y dice, ostras, ¿por qué? No solamente por la seguridad que proyectas, pero joder, ¿no? Donald Trump proyecta seguridad al hablar. Entonces, pero al final lo que proyectas es credibilidad, autenticidad, genuinidad. No estás actuando, pero lo más importante, incluso lo más importante, no es cómo lo dices, sino lo que dices. Entonces, yo diría que skills de comunicación, habilidades de comunicación un 40%, un 60% la idea. Y cómo estructuras, sí, pero cómo estructuras la idea, porque todo el mundo puede dar información. Y todo el mundo, de hecho, puede aburrir a las ovejas dando información. ¿Quién no tuvo ese profesor en la universidad que soltaba unos ladrillos ahí y tú ya estabas en un lugar entre Júpiter, ¿no? Y Saturno, perdido en la mente? Escuchaba en una entrevista tuya que ponías el ejemplo del de Samsung, Michael Klein, ¿puede ser? Sí, Michael Bay. ¿no? Sí, bueno, es un buen ejemplo. Como ejemplo de lo que nunca hay que hacer, ¿no? Sí, bueno, y un buen ejemplo de que todo el mundo siente nervios y ansiedad al hablar en público. Todo el mundo. Claro. Incluso las personas más preparadas, lo que pasa es que las personas más preparadas están muy preparadas, pero si les cambias de contexto, pues a lo mejor no están tan preparados o se sienten más nerviosas, ¿no? Michael Bay estaba en un contexto diferente. Bueno, Michael Bay, para que lo sepan, Michael Bay es uno de los directivos y productores más importantes que hay en Hollywood, que ha hecho películas como, si no me equivoco, Miami Vice y Transformers, ¿no? Y Michael Bay, pues esto lo tendría que tener bien claro. Pero le invitan en esta conferencia de Samsung y bien no se lo prepara, bien... Lo que le pasa a Michael Bay es que él hace unas preguntas normales, no sé si había un guión o no se lo preparó. Yo lo que he visto que era un teleprompter y se rompe el teleprompter. ¿Ah, sí? Y eso es lo que me da en mi impresión. Puede ser. Pero al final lo que le ocurre a Michael Bay es lo que le ocurre a nosotros. Es ese momento de escena, entrada en pánico, entrada en barrena. Sí. Y es ese momento que dices, ostras, se me olvidó el guión, ostras, estoy en blanco, ostras, la audiencia lo va a notar, ostras, estoy nervioso, Dios mío, estoy nervioso. Entonces, esta es una espiral viciosa, el cortisol sube y sucede algo curioso y es que se te bloquea el sistema cognitivo. Es una respuesta del cuerpo de lucha, huida, una respuesta de estrés que bueno, pues no nos diseñaron para pensar, hay un león, qué pelo más bonito o qué diferente pelo tiene este león y no sal corriendo y no pienses, hay un león, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa a Michael Bay. Entonces lo que digo, nunca hagas un Michael Bay, porque lo que hace Michael Bay es irse. Total. Irse. Es mejor, seguramente, improvisar. Incluso reírse de sí mismo, improvisar, o en último caso yo digo también saca una nota y ponte a leer.
De hecho, bueno, hay gente que ha dado unos grandes discursos leyendo, pero no leía, sino que realmente... ¿no? Uno de los discursos más importantes y impactantes que he visto fue el de Steve Jobs en Commencement Speech en Stanford, que habló de su vida, no sé si lo viste, tiene los 50 y pico millones de visitas. Y en este speech, él está leyendo, pero está leyendo, no suena monótono, sino que ha preparado un gran speech. Tiene un contenido muy contenido potente, y cómo cuenta también el contenido, pero está leyendo, entonces, ahí está. El famoso de los puntos, ¿no? Sí, conectar los puntos. Claro. ¿Y para ti quién es el mejor orador en España ahora mismo? Bueno, a mí me gusta mucho, y lo pongo como ejemplo, es Víctor Kuipers. Víctor Kuipers. Y de hecho Víctor Kuipers probablemente para mí, y lo pongo como ejemplo, pero Víctor Kuipers en España, pero en Estados Unidos en el mundial es Simon Sinek. Para mí es el mejor de todos. Pero bueno, en España Víctor Kuipers... ¿Pero como orador o por contenido? Orador. O como orador. ¿Tú has escucha una cosa, porque claro, aquí está lo bueno de Víctor Kuipers. Y en el contenido lo que hace es expresar las ideas a través de las metáforas, de los símiles, las analogías y contar historias. Y ahí está, por eso tienen tanto éxito estas personas. No dicen nada nuevo, pero cómo lo dicen es como importa. Tú cuando escuchas a Simon Sinek no es lo que dice, sino cómo lo dice. Y eso es un talento increíble. Y eso es lo que intentamos enseñar también en nuestras clases. Por eso el 60% es no solamente la idea, sino cómo comuniques la idea. Y oye, incluso esto que lo hemos hablado y que es común y que es obvio, bueno, pues tú le das la vuelta porque lo presentas de otra manera. A mí Víctor Kuipers me gusta mucho. ¿Y cuál es el peor? ¿Qué tú dices? ¿Es una persona pública y que habla muy... O sea, dices, esta persona habla fatal? ¿O no tiene unas... ¿no? No voy a decir nombres, pero hay presentadores, incluso que están en programas de televisión, no presentadores, sino invitados o colaboradores que tienen pues un tono monótono. A lo mejor son científicos o a lo mejor son personas que tienen un tono muy... y que hablan y solamente dan información y datos. Pero las personas, cuando ya le has dado 5 minutos de información y datos, ya te han desconectado. Claro que dar información y datos son importantísimos, ¿no? Los datos, la información, los hechos, las referencias, los estudios. Pero como descargues todo esto en una presentación corporativa ¿no? Ya has perdido la audiencia, has perdido. De hecho, no se convence a través de datos y lo sabes perfectamente. Y te puedo hacer la prueba, ¿no? Decir, oye, te van a poner el penalti que está repetido y no era penalti a Vinicius, no era penalti, pero tú vas a decir que era penalti. Ya te entiendo, ya. Bueno, aparte tú, al trabajar en una escuela de negocios, o sea, dando clase, entiendo que es, o sea, el hecho de que un profesor no sepa comunicar es un problemón tremendo. Y entiendo que, bueno, que hace 20 años... En el Instituto de Empresa hay algo importante, y es que los profesores están sometidos, sobre todo los profesores asociados, los profesores titulares son buenísimos, pero vamos, los profesores asociados sobre todo, bueno, y los titulares también, estamos estamos muy evaluados por el alumno. Claro. El alumno decide si somos buenos profesores o no. Eso no significa que perdamos el poder o que tengamos que arreglarnos, ni mucho menos, ¿no? El alumno quiere y pide exigencia, pero también pide cercanía, saber comunicar y presentar una clase, estructurarse una clase. Mira, hay una cosa increíble, que es que yo tengo todo el abanico de la audiencia, de estudiantes desde 18 años hasta alumnos de 40 y pico años, ejecutivos. Y fíjate, los más difíciles son los de 18 años para preparar una clase y para comunicar. Porque el alumno de 18 años, si no tienes 50 alumnos de 18 años, tienes que dar una clase de comportamiento organizacional y tienes que hablar de teorías. Ya está, los has perdido a todos. Pero tengo que meter teoría. Y tengo que seguir un rigor en el contenido. ¿Cómo presentas esa teoría? ¿No? Pues ahí está la parte del storytelling, de saber contar las cosas, los casos prácticos que metes, cómo comunicas y cómo les haces partícipes de la conversación. Y que, un poco, pues metiéndonos ya en el mundo de la formación y tal, ¿qué aconsejarías a alguien que quiera meterse en el mundo de la formación en escuelas de negocios? Porque entiendo que en nuestra audiencia alguno, pues... Sí, por supuesto. Y de hecho, pues, pueden ser personas como yo, ¿no? Que eran directivos y que les picó esto y poco a poco entraron y fueron. Y bueno, pues yo les aconsejaría que probaran poco a poco y que crearan un contenido. Pero yo de nuevo... ¿Generar un contenido? Contenido lo puede... Sí, pero cuando generan un contenido que sepan y que hagan ese contenido atractivo. Es decir, tú no puedes dar una clase con un PowerPoint y leer un PowerPoint, por ejemplo.
Y también que conozcas a tu audiencia, que eso es lo más importante en Public Speaking también. Y que es una audiencia que es generacional, a lo mejor. No es lo mismo en una clase de un chaval de 18 años que una persona de 44. Y que dentro de esa clase hay que dar contenido, datos, la parte del logos, ¿no? Como decía Aristóteles, pero también hay que dar la parte emocional o la parte del pathos. Y es cómo presentas las cosas con mayor impacto, sin manipularlo, pero con mayor impacto. Para mí, yo lo que aconsejaría es que realmente trabajara la parte de la comunicación, porque eso siempre lo dan por hecho y es lo más difícil. Claro. Pero y sobre todo, si quieren seguir en este mundo, que tengan humildad intelectual y que apliquen una mente en crecimiento. Quiere decir que tú puedes saber y puedes dar, pero vas a seguir. O sea, el camino de dar clases o ser profesor es un camino de estudiar continuamente. Nunca paras. Es lo que te iba a preguntar. Digo, ¿qué rutinas tienes para ser mejor profesor, ¿no? Estudiar todos los días. La rutina, que es mi pasión, afortunadamente, porque para mí no es un trabajo. Y de hecho, mi mujer, que es en este sentido un gran apoyo, porque con otra mujer esto no hubiera sido posible, seguro. Es que yo trabajo todos los días, casi los 365 días al año. Que suena un poco a estajo a una vista, pero para mí no es un trabajo. Y que, a ver, no doy clases los 365 días, ¿no? Y parte de mi trabajo a lo mejor no me acaba de gustar, ¿no? Corregir trabajos, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es leer, generar contenido, ser creativo con ese contenido, pero leer sobre todo. Entonces, pues... Cuando dices leer, ¿es investigar? Bueno, pues leer libros, sí, investigar también, pero de una manera cualitativa, ¿no? No soy investigador de datos, sí. ¿Qué hacen otras empresas? ¿Qué hacen otros líderes? Pero leer de todo. Yo, por ejemplo, leo mucha psicología, pero podría también leer bibliografía. Leer también otros campos, ¿no? ¿Cuántas horas lees al día? Pues yo ahora, porque tengo más clases, leo menos, pero cuando tenía menos clases yo sacaba unos 8 horas diarias de lectura. 8 horas diarias. Si los fines de semana 6, 4, yo siempre leo por las mañanas... los sábados y los domingos también, y las vacaciones también. Ajá. Y algunos días libres en los que ya no... Es verdad que el cuerpo a veces y la mente ya te pide ya... Tampoco es bueno hacer esto, ¿no? Porque luego al final después estás que petas y la cabeza no te pide, una semana sin leer te viene bien también, claro. Porque luego es verdad que incluso la capacidad, ¿no? 8 horas las devoras, pero luego ya poco a poco no eres capaz de hacer 8 horas, ¿no? Concentrado estás también. Yo por eso, lo comentábamos antes, ¿no? Yo por eso leo tumbado. Sin quedarte dormido. Bueno, a lo mejor un día te puedes hacer una microsiesta de 15 minutos. Esa es una muy buena técnica, ¿eh? Entonces, leer, subrayar, tomar notas, cotajar, comparar. Eso. O sea, no solamente es porque tú puedes leer un libro y ya lo has olvidado. No vale. Yo releo libros, subrayo libros. Kindle para mí es una aplicación increíble. Luego abro el Notes en el iPad, tengo muchísimas anotaciones. Pues muchas veces es mejor digerir un libro. Digo digerir un libro, pero un libro bueno, porque claro, hay libros que dices, ostras, lo empiezo a leer y digo, ese es otro problema, que te quedas a la mitad y dices, joder, ¿y ahora? ¿Y ahora le eché un libro? Lo bueno es que se pueden devolver en Kindle, ¿eh? Por eso hay que comprar los electrónicos, si se pueden devolver. He devuelto libros al 75% de lectura. Y lo he devuelto. Bueno, el caso es que hay que digerirlos, hay que leerlos, hay que comparar. Y luego está el proceso de síntesis y de creatividad. Es decir, oye, ¿cómo asocias contenido aparentemente disperso de diferentes disciplinas y cómo preparas una clase con una historia que has contado, que la aplicas? Al final las historias siempre son muy importantes. Aprendemos a través de historias, siempre hemos aprendido a través de historias. La cuestión es que cuando utilizas una historia, sea personal o sea una historia, pues bueno, pues la tienes que asociar a la idea y tiene sentido con la idea que quieres desarrollar. ¿Y crear reseñas de esos libros? ¿Haces tus reseñas de esos libros? Sí. No en todos, pero... O sea, tú ahora mismo te coges un libro que leíste hace 10 años y por las reseñas y por las... Hace 10 años tenía libros impresos. Eran libros físicos y gran error. Ahora ya además es que, bueno, pues están subrayados. Pero claro, es que ahora esas reseñas están mejor en digital, ¿no? Entonces ahora yo subrayo en Kindle y esas reseñas están ahí. Pero yo más que... Bueno, los libros yo siempre los subrayo. Colores, ¿no? Es súper importante en color rosa. Importante en color naranja. Historia o storytelling de una historia que me ha gustado y que puedo aplicar, color azul. Pero luego después yo utilizo el Notes, ¿eh? Copio y pego, escribo reseñas, o sea, yo utilizo mucho, escribo con el lápiz también. Claro. Bueno, y dime un poco, pues hablando un poco de ese tema, dime qué y quién te motiva y por qué. ¿Quién me motiva? Sí, ¿quién te motiva? ¿Un buen autor? ¿Un Simon Sinek? Simon Sinek me motiva
sobre todo de cómo comunica. Para mí es un modelo. Y nunca hay que copiar, ¿vale? Nunca hay que Sí. copiar, tienes que desarrollar tu propio estilo, pero yo sería el estilo que más, incluso yo creo que el que más inconscientemente me parezco cuando Sí. doy clases, ¿no? Pero, bueno, pues a mí me parece increíble. De hecho, además, este hombre no ha escrito un libro sobre comunicación, pero si lo escribe serían superventas, no me cabe duda. Le han hecho preguntas de comunicación. Simon Sinek es uno, pero, por ejemplo, Simon Sinek, a lo mejor en contenido científico, pues no, ¿vale? Pero hay otros muchos, ¿no? Hay muchos empresarios, directivos. Hay un directivo, no sé, podemos hablar de... Es difícil, ¿no? Pero ahora me viene a la mente Ed Catmull, presidente de Ed Catmull, presidente de Disney Pixar. Okay. Actual. Bueno, actual, creo que todavía. Uh-huh. Y ha trabajado con Steve Jobs, porque sabes que Pixar es... Sí, claro. Uh-huh. Y pues ha escrito un libro que se llama Creativity Inc. Creatividad. Brutal, muy bueno. Uh-huh. Es un gran libro de liderazgo. Pero podría hablar de otros autores, ¿no? Si te sentaras con él, ¿qué hablarías con él? ¿Qué le preguntarías? Mira, yo incidiría mucho en cosas que él ya comenta en el libro, ¿no? Hay dos cosas que me gustaron mucho del libro. Hay muchas, pero hay dos cosas que me gustaron. Una fue cómo gestionan la creatividad en las reuniones que ellos llaman Brain Trust. Brain Trust. Tú eres un director de una película que, por ejemplo, los Ratatouille, ¿no? Y entonces esa película es de un proceso de 3 años. Sí. Entonces hay revisiones cada mes. Y cada mes se juntan otros directores, productores, que te van a dar feedback de tu película, el clima de seguridad que ha creado, ¿no? Para que te den ideas. Tú las aceptas o las descartas, pero te dan ideas. Te dicen, oye, ese chiste es plano, ese personaje le falta pasión, ¿vale? Entonces, ¿cómo creas un clima donde el ego no es lo que importa, sino que lo que importa es cómo mejorar entre todos, ¿no? Entonces, tú eres un director de cine con muchísimo talento y te van a dar mucho input y mucho feedback. Entonces, ¿cómo ha creado esto? Y luego hay otra que me gusta mucho y es una cosa que dice que le pasan a muchos directivos y sobre todo cuando están más arriba en una organización. Imagínate, es una organización de 50.000 empleados, ya no digamos, ¿no? Que pierdes sentido con la realidad, como los políticos, ¿no? Un político se dice que está en Moncloa, ¿no? El síndrome de Moncloa. El síndrome de Moncloa básicamente es lo que también le puede pasar a un consejero delegado. Está rodeado de asesores, ¿no? Todo el mundo a su lado son personas que muestran su mejor cara, que dicen que todo va fenomenal, que esto es lo... Pero pierdes el contacto con la realidad. Y estas personas, por ejemplo Ed Catmull, pues lo dicen, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo tienes que arremangarte, ¿no? Y bueno, hay muchos líderes como el fundador de Starbucks, ¿no? Que se crea una disciplina 25, visito 25 Starbucks a la semana y hablo con las personas. Sí, son disciplinas para no perder ese contacto con la realidad, ¿no? Son esas dos cosas las que me quedo. Sí. Y luego la parte de Steve Jobs, cuando habla de Steve Jobs también me gusta mucho. Cuando él habla de Steve Jobs y cómo... y que además es un gran ejemplo de cómo persuadir a tu jefe cuando es un cabezota. Ajá. Un cabezota súper inteligente. Pues él lo que hacía era que tenía una idea y Steve Jobs se la descartaba. Volvía la semana con la misma idea, con otros datos, de otro ángulo. Se la volvía a descartar. Pero él seguía como una mosca cojonera. Y la tercera semana con la idea. Y al final, la cuarta semana decía, venga, vale, ya. Entonces era persistente, pero no repitiendo lo mismo, sino siempre enfocando diferentes ángulos. No perdía... Esto se lo recomiendo a aquel que tenga un jefe que... Decía Camilo José Cela que Vale, sí, también. ¿No? ¿Cómo era? No me acuerdo ahora mismo cómo era la frase, pero vamos, el que resiste es el que gana, ¿no? O sea, lo importante es resistir, ¿no? Y en los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? ¿Ha mejorado más mi? Sí, tu vida en general, tu vida profesional principalmente. La meditación. Sin duda. La meditación ha sido un antes y un después, aunque yo no soy un gran meditador tampoco y procrastino muchas veces. Hay periodos en los que no medito, por ejemplo, véase ahora. Pero bueno, somos hábitos, ¿no? Meditación de... ¿no? Meditación sentado, 20 minutos al día. Hace poco... Bueno, ya... Para el pensamiento, ¿no? ¿Cómo? Parar el pensamiento. Bueno, parar el pensamiento no es posible. Bueno, me refiero a intentar parar el pensamiento. Bueno, digamos que intentar ver ese sentimiento... Fluir con el pensamiento, ¿no? Sin juzgar ¿por qué no podemos? O sea, esto de medita y no pienses nada, eso no es verdad. O sea, la mente está diseñada para pensar continuamente. Vale.
¿Y alguna más? ¿Algo más que creas que te haya...? Pues yo creo que al final lo que me cambia como persona continuamente en estos últimos años es leer. Pero la meditación y la lectura. Pero la lectura, y cuando es una lectura sobre temas trascendentales, ¿no? Podríamos hablar también, que yo también leo mucho, pues lectura espiritual, no necesariamente religiosa, pero espiritual, de crecimiento interior. Por ejemplo, has preguntado autores, hay un autor que me gusta mucho que se llama Paul Gilbert, que es un psiquiatra muy famoso que habla de compasión, ¿no? y autocompasión y todas estas cosas. Pero bueno, hay muchos más, ¿no? Y leer, yo leo mucho también sobre meditación, leer, porque hay una parte, como decía Aristóteles, ¿no? Que se llama eudemonia, ¿no? Una parte de crecimiento personal que es lo que más te acerca a la felicidad. O sea, la felicidad no es el hedonismo, no, la felicidad es el crecimiento personal. Y dentro de ese crecimiento personal no está en que seas más inteligente, más listo, más o menos pedante, sino es el crecimiento espiritual, y no hablo de religión, ¿vale? Hablo de crecimiento espiritual, como persona, como ser humano. Ok. Y en ese sentido, como dices, lo del tema de la meditación, la lectura y tal, cuando estás bloqueado o agobiado, ¿qué haces? ¿Qué preguntas te planteas? Pues eso pasa mucho también, ¿no? Que estás agobiado, que estás... Pues, y eso es un problema, porque a veces te autofustigas, joroba, y no estoy siendo productivo, y lo mejor es desconectar y relajarse. De hecho, los grandes... No lo hago mucho, porque a veces estoy dando un remedio que no me suelo aplicar, pero hay que aplicarlo. Pues, por ejemplo, los equipos más creativos saben que en un momento cuando hay un bloqueo de creatividad, nada, dejamos lo que hacemos otra cosa, nos relajamos, jugamos al futbolín y volvemos. Y entonces, ¿vale? Entonces, pues lo que hago es o voy a otra cosa que no me requiera pensar, que sea un trabajo administrativo, o me pongo a hacer deporte. Ajá, deporte. Y podría ser otra opción, o directamente pues me pongo a leer el Marca, que también es un modo de distracción. Claro. ¿Y cómo te ha ayudado un fracaso? O lo que te pareció un fracaso, pero luego te ha hecho de alguna manera triunfar después. O sea, lo que te quiero preguntar es, o sea, ¿qué cosa que viste hace 6 años y dices, madre mía, mira, más, me he metido? Nos conocemos hace tiempo y tuvimos una conversación hace tiempo que decías, sí, empezaba en esta nueva carrera, esta nueva situación y tal, todo era nuevo, tienes que empezar desde cero, menos ingresos económicos, tienes que pelear más inseguridad, y luego con retrospectiva, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que me marca? Pues lo que me marca es, yo me acuerdo, perdí mi trabajo en 2012, 15 días antes de mi boda. Me despidieron como directivo porque no dábamos resultados, había una gran crisis económica en un hotel que dirigía en Santiago de Compostela. Y llegué a Madrid, yo todavía buscaba ser ejecutivo, director de hotel, no se conseguía trabajo, 9 meses, pero empecé poco a poco o paralelamente a dar clases y al final vi que esto era lo mío, ese fue el impasse, ¿no? Y entonces decir, voy a apostar por esto, tener una mujer que me apoyó, porque financieramente fue difícil al principio, y empezar a investigar, a estudiar y no parar. Y a dar clases y a hacerte mejor, y cada vez que das más clases y ya pues llevamos, ¿no? Más de esas famosas 10.000 horas, ¿no? De las que hablaba Malcolm Gladwell y que... Bueno, que eso lo decía Einstein, pero bueno, ¿no? ¿Lo decía Einstein? Sí, creo que sí, me suena a mí que sí. Bueno, ¿no? ¿Sí? seguro que lo ha dicho otra persona, pero es conocido por el libro de Fuera de Serie, Outliers, de Malcolm. Igual me lo he inventado, ¿eh? Vale, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? En tiempo, energía, en dinero. O sea, es decir, cuando digo la mejor inversión no me refiero a miles de dólares, euros o lo que sea, sino me refiero a que posiblemente sea lo que acabas de decir, ¿no? O sea, de cuando empezaste ¿no? Bueno, no, también voy a decir que una gran inversión fue mi primer máster. Me marcó un camino después. Claro. Ahí soy antiguo alumno de esta empresa y para mí eso marcó un antes y después. Y yo creo que abrió la veda. A decir, tengo una inquietud intelectual que no conocía porque yo no era un gran estudiante antes. Y entonces, a partir de entonces, pues me volví
un gran estudiante. Y además, ya no paré. Y además te digo una cosa, que yo me acuerdo cuando estudiaste que fuiste súper pionero porque era en formato online. Sí, era un formato online presencial. Sí. Y fíjate, que en aquella época lo que... ¿no? Sí, aparte lo que es ahora esto, ¿no? Justamente, y ahora esto es más normal, ¿no? Y aparte una tecnología mucho más obsoleta, claro. Claro. Ya. Bueno, y volviendo al punto de los libros, porque ahí quería incidir yo, ¿cuál es el libro que más has regalado? ¿Que más he regalado? Sí. Wow, buena pregunta. A ver. ¿Y por qué? Porque en realidad tampoco he regalado muchos libros, ¿no? Pero a lo mejor ha habido un libro... Pues no sabría decirte, sinceramente. Yo creo que el mío. Vale, pero eso tiene vocación de promoción, ¿no? Evidentemente, no, desde luego que vamos a decir, o sea, ha sido el mío. He recomendado libros, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es tu libro favorito o cuáles son los 3 libros que más han influido en tu vida? ¿Sabes lo que ocurre? Que es como las películas o como las series. Complicado. Entonces te vuelves como un loco a recomendar Breaking Bad, pero han pasado 7 años y Breaking Bad pues ya se está olvidado, ya no la recomiendas, ¿no? ¡Ay, es verdad, Breaking Bad! Pues libros, ¿no? Podría haber dicho de Creativity Inc. de Pixar, podría hablar del libro de la compasión de Paul Gilbert, podría hablar de libros... Hay un libro que a mí también me gusta mucho, que leí hace poco, que es de la profesora de Harvard, Edmondson, y que es sobre la seguridad psicológica, sobre cómo quitar el miedo o el temor o un respeto que se acerca al miedo, que roza el miedo a las organizaciones y los equipos. The Fearless Organization se llama. Yo este libro sería el que recomendaría hoy por hoy a muchos directivos. Pero bueno, hay muchos más, no sé. Tendría que abrir porque es que, de verdad, que cuando se me pregunta por un libro hay tantos que me cuesta... Oye, ¿y utilizas audiolibros? ¿Cómo? ¿Utilizas audiolibros? ¿Qué se utiliza? Audiolibros. No me gusta. ¿No? Yo soy más de leer. Pero reconozco, y tengo un amigo que es de audiolibros, pero no me acabo de convencer. No me acaba de convencer. A lo mejor conduciendo, ¿no? Pero yo cuando conduzco prefiero relajarme y escuchar al cine. ¿No? A ver, un momento. Te voy a dar un par de libros. Mira, hay un libro a quien le guste la sostenibilidad, a quien le guste... Pues es un libro de Paul Polman. ¿Sabes quién es Paul Polman? Es el que fue consejero delegado hace poco de Unilever, una de las empresas más grandes, que es una empresa que además que hace unos procesos... Bueno, pues esa tercera dimensión que yo hablo, ellos han sido un gran ejemplo, ¿no? En general, yo creo... Y me preguntaste por el líder consciente, pues Paul Polman sería un gran ejemplo. ¿Cómo se llama? Paul Polman. Paul Polman. Y el libro se llama... No sé si está traducido en español, pero se llama Net Positive, positivo neto. Es un gran libro. Bueno, básicamente, pues... Sí, básicamente esos son hay muchos más, ¿no? Sí. ¿Y en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, a mí me gusta leer mucho a Krishnamurti. Me gusta mucho leer también a David Hawkins. Me gusta mucho leer a Kabat-Zinn, una persona de mindfulness. Y sí, yo creo que... Sí, yo diría esas personas son las referencias. Vale, y volviendo un poco al punto anterior, te quería preguntar, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste este viaje de la formación, consultoría, conferenciante, etcétera, etcétera? O sea, que sabes ahora, pero que no sabías en su momento. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que no sé qué responderte. ¿Qué me hubiera gustado que me hubieran recomendado ahora? O sea, ¿qué hiciste en este tiempo que, de alguna manera, si te hubieran dicho no, en vez de por A, tienes que ir por B? Sí. Y tú igual hubieses llegado al mismo punto. Mira, a lo mejor, hoy por hoy, si pudiera echar para atrás, ¿Sí? a lo mejor, sobre todo en una edad, hubiera hecho un doctorado, yo creo. ¿Un doctorado? Sí, siempre hay tiempo para hacer un doctorado, pero bueno, tampoco me lo he planteado ahora. Al final lo que más me interesa es seguir, ¿no? con una libertad total
pero bueno, pues el doctorado ahora pues no me aporta a mí personalmente, ¿no? Sí, Pero a lo mejor en un momento de mi vida, en un momento anterior, sí que me hubiera, con 27 años, sí que me hubiera, a lo mejor hubiera. Pero claro, también hubiera perdido experiencias que he tenido, ¿no? Porque una de las cosas que me han aportado mucho ha sido vivir en otros países, ¿no? Y claro, es difícil. Es que es un punto que no hemos tocado, porque la verdad que en tu perfil es un perfil bastante interesante. Y claro, el hecho de haber vivido fuera de España en muchos sitios y en diferentes entornos, pues mira, República Dominicana, Alemania, o sea, es decir, México también. México, o sea, tocando, digamos, diferentes Francia, culturas, Suiza. Francia y tal, Suiza, o sea, quiero decir que eso, pues entiendo que le da mucha riqueza al asunto, ¿no? Vale, entonces, ¿qué podríamos decir de ese punto de que te gustado, que te hubieran recomendado? Pues eso. ¿Sí? A lo mejor sí. Yo creo que sí. A lo mejor me hubiera gustado también que... Sí, yo creo que sí. Sabes que al final, no sé, la vida se lleve para adelante, ¿no? Y tampoco tienes que estar mucho en qué hubiera hecho. Bueno, es más es más porque la siguiente pregunta que te iba a decir es si alguien que tiene 20 años y quiere hacer la misma ruta o el mismo viaje que tú hiciste, ¿qué no le recomendarías? Vale, y esto además responde a la primera. Yo ya sé lo que... Sí, pues yo lo que no le recomendaría es, o lo que me hubiera gustado, que me hubiera recomendado, yo al final, y va a sonar un poco coloquial lo que voy a decir, digo, que no sea un huevo, ¿no? Me explico. Que tengas una mente en crecimiento versus una mente fija, ¿no? Que es una mente en crecimiento, ¿no? Como esto es un poco las investigaciones de Carol Dweck, ¿no? Que se aplica tanto en empresas, en equipos de fútbol, en otras áreas de dominio, sí. Pero que al final es decir, tú tienes una mentalidad de continuo aprender y aprendizaje, una parte de quiero seguir aprendiendo aunque sepa mucho, ¿no? Esto suena muy obvio, pero la mente fija siempre está ahí y nos afecta. La educación, o cómo nos han educado, pues también puede hacer que tengamos esa mente fija. Una mente fija es una mente que dice, no me gustan los retos porque me sacan de mi zona de confort y me van a mostrar mis vulnerabilidades, pero como yo soy Mr. Mrs. Perfecto y me han dicho que soy cojonudo, ¿no? Que soy bueno en esto, no me veo como el otro. El feedback que me dan si es negativo, que es un feedback además constructivo para crecer, lo voy a rechazar porque rompe mi imagen. El esfuerzo es importante, pero hasta cierto punto, porque están los genes, que seas o no inteligente o que tengas esta otra actitud y no vas a cambiar. Esa es la mente fija y, sin embargo, los estudios demuestran y las investigaciones demuestran, como la neuroplasticidad del cerebro, etcétera, etcétera, que la mente en crecimiento es lo que marca la diferencia. Mira, en el mundo del fútbol hay jugadores de fútbol que tienen todo el talento del mundo, pero que se han quedado estancados porque tienen esa mente en crecimiento, esa mente fija. Puedo dar unos cuantos ejemplos. Por favor. Cassano. Balotelli. Gese. Sí, gente que iba para estrella. Gente que tenía todo, bueno, que tenía esos genes, que tenían ese don, pero se quedaron estancados porque no continuaban con el esfuerzo y el trabajo. Por el contrario, pues tenemos a Nadal, tenemos a Raúl, por ejemplo. Cristiano Ronaldo, ¿no? También, aunque sea es un ejemplo de persona... Perdón, ¿qué has dicho tú? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo. A pesar de su gran ego y narcisismo, es un gran ejemplo de mente y crecimiento. Vamos, no me cabe duda. De hecho, ha sido una inspiración para el resto. Y Messi. Sí, se me escapa un poco Messi, pero yo creo que Messi es todo talento. Ya, claro. Sí. No, en el mundo, pero no solamente el mundo del fútbol. Tenemos a Tiger Woods. Claro. Tenemos, bueno, Nadal es el ejemplo perfecto que acabas de decir, yo creo. Mejor ejemplo que Nadal es brutal, ¿no? Vale. Oye, ¿cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales? Pues profesionales, seguir escribiendo. Yo creo que voy a seguir escribiendo. Bueno, habrá que publicar otro libro y el siguiente será sobre comunicación. Un poco un libro más corto, mucho más práctico e intentar aportar cosas que no se digan continuamente en comunicación y que puedan ayudar, un handbook, ¿no? De comunicación. Y seguir profundizando en el liderazgo consciente, ¿no? Y bueno, pues hablar más, otro enfoque ahora más sobre el liderazgo interior y cómo se aplica a los equipos y decir, oye, cómo lo de dentro afecta a lo de afuera. Cuando digo lo de dentro es, ¿no? De nuevo, tu carácter, tus emociones, tus valores, cómo afectan las decisiones que tomas. Ya. ¿Y eso para cuándo lo quieres tener? Bueno, pues yo creo que primero el de comunicación. ¿Sí? Espero que no más tarde 2 años. Y proyectos personales, pues quiero... Yo estoy muy en el mundo de la empresa, en el mundo de la escuela de negocios, pero quiero abrirlo. Quiero llegar más a empresas, ¿no? Es una cosa
que tal vez yo no tenga buena, ¿no? Esa constancia para vender, para estar, ¿no? Yo soy más... Bueno, puedes contratar a alguien. También es verdad, y de hecho es lo que debería hacer. Vale, ¿y a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar ser entrevistado? Wow. En este formato, en esto que acabamos de hacer, en un, ¿sabes? Personas pues un poco atípicas, por decirlo así, personas que te pueden enseñar muchas cosas y que de alguna manera pues conocer sus rutinas, los libros que les gustan, la vida que llevan, aquella, pues no sé, peculiaridad, ¿no? Que la curiosidad tuya, por ejemplo, de estudiar tumbado, que es una cosa bastante curiosa, y que seguramente hay mucha gente que no lo ha probado, que lo prueba y le funcionará. Sí, yo no lo he probado, la verdad, sí, pero lo voy a probar porque bueno, puede ser algo cuidado, muy interesante. Luego igual no. Alguien te dirá que la espalda, ¿no? Bueno, cada uno encuentra su camino y la experiencia es el sí. gran, ¿no? Sí. Pues me dejas un poco frío, pero vamos Puedes a decir a Simon Sinek si quieres. ¿Eh? Puedes decir a Simon Sinek. Sí, no, pero Simon Sinek ya está muy entrevistado, ¿no? Ya, me imagino. Puede ser un deportista, ¿eh? Puede ser un deportista. Puede ser quien... O sea, si tú dijeras, o sea, tú como fiel seguidor de este podcast, que sé que eres, y has escuchado otros podcasts, ¿qué persona, pues yo qué sé, oye, pues un profesor de instituto de empresa, no tengo ni idea. Tu mentor de instituto de empresa, por ejemplo. Tu tutor o tu... Bueno, no lo sé. No tengo mentor en lo he inventado. Tendría que pensarlo, pero lo que vamos a hacer es vamos a seguir con la entrevista y yo estoy seguro que va a surgir esta figura, no me cabe la menor duda. ¿Vale? Pero muchas veces, hay veces que sucede. Me hacen preguntas y no sé responderlas en el momento, tengo que tener un proceso de reflexión. Claro. Entonces no soy rápido para unas cosas, pero soy muy lento para otras. Tú sabes, este podcast se llama El Aprendedor y el aprendedor es a aprender con H. Y aprender es coger, asir, ¿no? Sí. Y bueno, de alguna manera es un pensamiento lateral que te viene cuando haces una actividad, ¿no? Sí. ¿Te ha venido algo en la entrevista? ¿Has aprendido algo? Bueno, pues aprendes sobre ti también en cierto sentido, porque haces preguntas que a lo mejor antes no te habías planteado, ¿no? Son preguntas muy bien enfocadas y son preguntas que te retan, ¿no? Y sí, yo creo que cuando haces buenas preguntas también te hacen pensar, ¿no? Te hacen reflexionar. Siempre está la presión, ¿no? A lo mejor de tener que responder y comunicar fluidamente, ¿no? Pero esas preguntas o esas respuestas, ¿no? Si se digieren y si se... También muchas veces es una cuestión de miedo a decir algo. Porque seguramente la tengas, pero es natural. Es decir, al final no nos exponemos, ¿no? Porque tenemos nuestro lado reservado, ¿no? Pero muchas veces el objetivo del buen entrevistador es siempre intentar hay un lado, sacar, siempre hay un lado reservado, porque no vas a contar toda tu vida, ¿no? Pero es verdad que yo no tengo problema en mostrar mi lado vulnerable. De hecho, además, siempre lo recomiendo. La vulnerabilidad da creatividad. No la vulnerabilidad per se, ¿no? Pero la vulnerabilidad da, no creatividad, perdón, credibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la vulnerabilidad desarrolla, muestra la credibilidad. Los líderes que muestran su lado vulnerable son los líderes más creíbles. Pero claro, no es vulnerabilidad. Ostras, la he liado parda, he mezclado el ácido sulfúrico con el ácido. Ostras, bueno, pero soy vulnerable, que guay, no pasa nada. No, hay que ser competente, hay que ser riguroso, hay que trabajarlo mucho, pero hay una parte de vulnerabilidad. Entonces, yo además, en Public Speaking digo siempre que hay que presentarse con historias. A tu equipo, cuando tengas que hacer una presentación de historias personales. Y la historia personal tiene que tener una parte de conflicto. Siempre tiene que haber un conflicto en una historia, igual que hay conflicto en cualquier película que veas. Porque si tú no ves una película con conflicto, ¿no? O sea, es que el conflicto es parte de la vida. Hemos nacido aquí para solucionar problemas. Y el conflicto puede ser un momento de ansiedad, un momento de un error, y entonces un despido. Yo antes te he expuesto una vulnerabilidad, te dije que en 2013 me despidieron. No tengo ningún problema. Entonces, es decir, yo creo que la audiencia, lo que huele a superficial y que no gusta es el speaker que tiene mucho ego y que, ¿no? Yo creo fantasma, que lo pomposo ya está como totalmente, ¿no? De hecho, al final las personas que son más inseguras son las que tienen que demostrar, ¿no? Tengo que demostrar que yo hago esto, lo otro, todo. Tengo que hablar bien siempre, ¿no? En primera persona. Yo he hecho esto, yo tal, yo cual, yo cual. Pero al final las personas... Esa es la parte del crecimiento interior, la parte
que te va a ayudar, es una parte espiritual esta. Claro. La verdad es que yo cuando pienso en vulnerabilidad, como dices, es claro, yo no veo a Trump mostrando su lado vulnerable o a Pedro Sánchez, o a Macron, tampoco me voy a diferentes perfiles. Política es curioso. Política es curioso porque muchas veces pedimos a esos políticos que sean vulnerables y cuando lo son, les machacamos también, ¿no? Claro. Cuando un político reconoce un error, les machaca, sobre todo la otra parte, ¿no? Entonces, al final, el político está condicionado por todo, por la cultura que ha mamado en el partido político, pero también por los medios de comunicación y porque los errores los reconocen cuando tienen más remedio, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil decir, señores, me he equivocado, la he cagado, ¿no? Claro. Pero claro, no vale. La he cagado y otra vez la vuelvo a cagar, y otra vez la vuelvo a cagar, y otra vez la vuelvo a cagar. ¿Y no crees que eso depende de la audiencia a la que vas dirigida? Porque yo entiendo que no depende de la audiencia de la que vas dirigida, porque, por ejemplo, si un ejemplo como Bush o como Bush hijo, ¿no? O como Trump, ¿no? Son gente que ganó elecciones en gran parte por esa capacidad que tenían de mostrar fortaleza, ¿no? Los cowboys, ¿no? Los chicos malos que van a sacar los chicos fuertes que van a sacar a América de los problemas, ¿sabes? O sea, que no les veo ahí mostrando vulnerabilidades, ¿sabes? O sea, pero claro, es un ejemplo de evidentemente, claro, que la audiencia es... Sí. Pues es que 250 millones. Es un rara avis, claro, en política, esto. Pero en el mundo de la empresa y en la vida, en el tú a tú, ¿no? Con personas, en una conversación de bar o tomando un café, ¿no? Pues hay que sacar ese lado que es real, ¿no? Ese lado que es real, porque al final, si tú eres un líder de un equipo, por ejemplo, ya tu gente te va a dar más credibilidad cuando vea que eres una persona que no tiene problemas en reconocer que tiene problemas. Pues el problema puede ser, chicos, la he cagado, esta decisión no era la que yo creía, o ayudarme porque es que no, este es un problema que tenemos que solucionar entre todos. ¿Sabes? O sea, ¿y cuántas veces has ido a conferencias que has visto a un presentador o un autor pues contando que todo fenomenal, que era una estrella viviente y que, en fin, la galaxia gira alrededor de él o ella, ¿no? Entonces, no. Ya. Puede encandilar en algún momento, ¿no? Es ese carisma del momento, pero luego después... En fin, claro que también hay que tener conocimiento, por supuesto, ¿eh? Ya no vale... Ya. Bueno, ¿hay algo más que quieras tratar o desees añadir que nos hayamos dejado en el tintero, que veas que sea relevante en cuanto a... Pues bueno, hemos tocado, ¿no? El perfil de tu aproximación al mundo de los jefes y los líderes y tal, luego al tema no hemos tocado el lado del coaching, ¿no? Porque tú también tratas ese punto, ¿no? Sí, al final el coaching es una de las competencias más importantes que tiene cualquier jefe, ¿no? Pero bueno, el coaching es muchas cosas. Yo siempre digo que más que la técnica, que bueno, puede importar, sino es la manera de ser, ¿no? Hay muchos jefes que son grandes coaches, pero no saben que son coach. Claro. Bueno, dime tus redes o dónde te pueden contactar para bueno, la audiencia. Sobre todo en LinkedIn. Vale. LinkedIn, porque yo no tengo otra red hoy por hoy. La verdad es que soy bastante anti-redes, pero sí que estoy en LinkedIn y bastante proactivo. Cuenyas Soler. Arturo y tienes web, Cuenyas, ¿no? Soler, y la web es arturocuenyas.com. Cuenyas se escribe Cuenlas. Sí, yo luego pongo todo esto en las notas del capítulo, no te preocupes. Muy bien, Arturo, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por hacer una entrevista tan preparada. Muy bien, pues muchas gracias, que tengas buen día. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.